Yo estaba grabando. Ay, ok. Vamos a explicar hoy brevemente la continuidad de una función en un número. Nosotros podemos describir una función continua como aquella que al graficarla, pues no tenemos que levantar la mano del papel o bien del tablero en ningún momento. Ustedes pueden ver que esta función que estamos viendo aquí es una función en la cual yo no tuve que levantar el marcador de aquí en ningún momento. Así que podemos describir que esta es una función continua en todos los números de su dominio. Si nos vamos a esta otra función de aquí, pues aquí tenemos una recta. Sin embargo, aquí yo les estoy colocando un punto. Significa que yo me he salido, ¿verdad?, de la recta para colocar este punto. Ya esta función es una función discontinua. En esta también, en x igual a, si yo analizo de aquí, yo salté o brinqué del punto x, cuando x es a, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. O sea que hay un salto aquí en la gráfica. Ya esta función no es continua. De igual manera aquí, si analizamos el valor x igual a, podemos observar que el valor de y o de la gráfica se hace infinito. Así que brevemente, pues gráficamente, estos son algunos de los señalamientos en cuanto a la continuidad de funciones. Pero esto nosotros tenemos una manera de expresarlo, o bien sería comprobarlo matemáticamente. Son 3 requisitos que está cumpliendo una función para que ella sea continua en un valor x igual a, ¿verdad? Porque estamos analizando la continuidad en un punto, porque puede ser que en todos los otros valores ella sea continua, pero en un punto específico puede ser que sí, como puede ser que no. En este caso vamos a ver cuándo es continua en x igual a. Esa función es continua en x igual a si f evaluado en a está definida. O sea, eso quiere decir que cuando x es a, hay un valor de y correspondiente para esa función. Otro punto debe ser que el límite cuando x tiende a de esa función f de x existe. Y el tercer punto que se debe cumplir es que f evaluado en a debe ser igual al límite cuando x tiende a de f de x. Estos son los 3 requisitos para que la función sea continua. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, observen que f de a existe, porque aquí tenemos remarcado el punto a, 2. O sea que este punto que tenemos aquí es a, 2. ¿Qué pasa? Está definido. ¿Qué pasa con el límite? Cuando x tiende a de f de x existe. Veamos, si nosotros nos acercamos a x igual a por la izquierda de a, ¿cuánto es el valor correspondiente en y? El valor correspondiente en y es 1. Y si nos acercamos a por la derecha, o sea, en este sentido, ¿qué pasa? A medida que nos acercamos a por la derecha, el valor de y también se aproxima a 1. O sea que el límite ahí existe. Pero ¿qué ocurre? No se está cumpliendo la tercera propiedad. ¿Por qué? Porque estos dos valores son diferentes. Aquí el límite, ¿cuánto es? El límite es igual a 1. ¿Y cuánto es f de a? F de a es 2. Por eso esa función es discontinua. En este de aquí, ¿qué ocurre? Miren que f de a, ¿cuánto es? F de a es 1. O sea, porque aquí tenemos este punto rellenito. Este punto es el punto a, 1. O sea que f de a está definida. Pero ¿qué ocurre con el límite? Cuando x tiende a por la izquierda, si nos acercamos a por la izquierda, ¿cuánto es el valor del límite? Bueno, solo reflejamos aquí en el eje y es igual a 1. Sin embargo, si nos acercamos a por la derecha, observen que al acercarnos a por la derecha, el límite, ¿cuánto es? Es 2. O sea que el límite no existe. ¿Por qué? Por a por la izquierda y a por la derecha son diferentes. Así que el límite no existe, por eso esta función es discontinua en a. En cualquier otro valor puede ser continua, pero en este valor que estamos analizando no lo es. Y en esta gráfica
¿Qué pasa? Si x es a, como ustedes pueden ver, el valor de y crece sin límite, así que allí el límite no existe y esta función también es discontinua. Vamos a ver un ejemplo aquí de una función cualquiera para que analicemos un valor y de ahí entonces vemos su continuidad o discontinuidad. Si yo quiero analizar f de x igual, vamos a poner aquí entre x más 2, y yo quiero analizar qué pasa si x es igual a 1. ¿Es esa función continua en 1? Vamos a ver a qué es igual f evaluado en 1. F evaluado en 1, reemplazamos y tendríamos 1 entre 1 más 2, que sería 1/3. Así que f de 1 está definida. Vamos a buscar el límite. Límite cuando x tiende a 1 de x sobre x más 2. Bueno, ahí si ustedes reemplazan, ahí tendrían 1 más 2, y eso también es igual a 1/3. Estos dos resultados son iguales. Conclusión, ya tenemos que f de 1 es el límite cuando x tiende a 1 de x sobre x más 2, y por lo tanto f es continua en 1. Ok, entonces ahí pues tienen esta función, un ejemplo ahí simple, desarrollando las tres propiedades. El siguiente ejemplo que vamos a ver, tenemos x cuadrado menos 9 entre x menos 3 y nos interesa analizar x igual a 3. ¿Qué ocurre? Vamos a calcular el límite, no importa el orden en el cual verifiquemos las propiedades, la 1 o la 2. Límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 entre x menos 3. Ya saben que queda forma indeterminada 0 sobre 0, así que factorizamos para eliminar esa forma indeterminada. Tendríamos x menos 3 por x más 3 entre x menos 3, arriba una diferencia de cuadrado. Simplificamos, así que nos quedaría 3 más 3, que es igual a 6. Conclusión aquí, el límite existe. Pero ¿qué pasa cuando nosotros evaluamos la función en 3? Porque uno de los puntos que teníamos f evaluado en el valor, nos quedaría 3 al cuadrado menos 9 entre 3 menos 3, y bueno, tenemos 0 entre 0, o sea que f de 3 no está definida. Sin embargo, el límite sí existe. Entonces, cuando el límite existe, nosotros podemos redefinir esta función de modo que ella sea continua. ¿Cómo podemos redefinirla? Pues simplemente para redefinirla le damos a f de 3 el valor que nos dio el límite, o sea que f de 3 la hacemos igual a 6, y de esta manera ella es continua en 6, pero redefiniéndola, ¿verdad? Redefiniendo. Así que esto es pues referente al concepto de continuidad de una función en un número, y debido a la contingencia pues el tema de continuidad de una función en un intervalo, ese lo dejaríamos para otro tema posterior. Chao, hasta luego.